buenas tardes ya. Vamos a tratar de ser un poco breves por el tiempo, ¿no? El tema que nos trae a esta ponencia y la investigación que realizamos con nuestros compañeros tiene que ver con el ambiente de control, la evaluación de riesgos y la actividad de la administración de los bienes en el sector público. Esta investigación está enfocada netamente al sector público, ¿no? De las entrevistas, las encuestas y los instrumentos de recolección de datos que utilizamos, pudimos evidenciar que en las instituciones públicas de la provincia, aun cuando es de obligación la implementación de las normas de control interno y la normativa que tiene que ver para el buen uso del control de los bienes, realmente existen debilidades. Por lo cual nosotros tratamos de aportar con una metodología para que las instituciones, previo a las auditorías que realiza la Contraloría General de Estado, las instituciones puedan evaluar su sistema de control interno, que en muchas de las entidades que revisamos tiene muchas debilidades, ¿no? Entonces, en eso se centra la investigación, de aportar con una metodología para que las instituciones puedan evaluar su sistema de control interno previo a una intervención de las entidades de control, en este caso de la Contraloría General del Estado. La metodología que utilizamos, los cuatro compañeros, tiene que ver con un enfoque cualitativo, cuantitativo, de tipo descriptivo, documental. Utilizamos la bibliografía también, hicimos trabajo de campo y utilizamos instrumentos de recolección de datos de fuentes primarias y secundarias, ¿no? Entonces, como les dije al inicio, esta investigación se basa y tiene su enfoque principal en el sector público, o sea, el aporte que vamos a realizar o que queremos realizar va para las instituciones del sector público. Y ya nosotros conocemos que el sector público está compuesto principalmente por las entidades que conforman las funciones de Estado. En este caso tenemos la legislativa, la ejecutiva, la judicial, la de transparencia y control social y la electoral, además de todas las instituciones que conforman los gobiernos autónomos descentralizados, en este caso los gobiernos provinciales, gobiernos municipales, gobiernos parroquiales, los distritos metropolitanos y que posteriormente también se han aplicado a los gobiernos regionales, ¿no?, que en este momento están en formación. Además también forman el sector público las instituciones o las empresas públicas creadas por los gobiernos autónomos descentralizados y también las instituciones creadas por ley, como en este caso las universidades, ¿no? Cabe también destacar que estas instituciones son sujetas de control de la Contraloría General de Estado, ¿no?, mediante las auditorías que pueden ser auditorías de obras, auditorías de ambiente, auditorías de gestión, auditorías financieras, que es parte de lo que ustedes están estudiando, ¿no? Y sobre todo exámenes especiales que son temas puntuales a rubros, a cuentas, a ciclos, a procesos que van a ser auditados. Entonces, van a entrar un poquito en teoría para que ustedes recuerden el enfoque de lo que vamos a revisar, ¿no? La administración pública, que es el objeto de este estudio, tiene como principios primordiales en su desarrollo la eficacia, la eficiencia, la calidad, la jerarquía, la desconcentración, la descentralización, la coordinación, participación, planificación, transparencia y evaluación. O sea, que hacer administración pública realmente tiene sus fundamentos, ¿no? No es fácil, como a veces algunas personas dicen, quiero entrar al sector público y piensan que es cualquier cosa, ¿no? También vale recordar que la administración pública, yo le digo a mis estudiantes, realmente a veces es fácil. ¿Por qué? Porque solo tenemos que hacer lo que la ley dice, ¿verdad? Por eso hay reglamentos, hay normas. A diferencia de la administración privada, que nosotros podemos hacer todo lo que queramos siempre y cuando la ley nos lo permita, ¿verdad? Acá es diferente. Entonces, como nuestro trabajo principalmente se centra dentro de las fases del proceso administrativo, en la fase de control propiamente, definamos lo que es control, ¿no? Y decimos que es una función administrativa para evaluar el desempeño, es un proceso, ¿no? Y si nos entramos ya en la parte gubernamental, que es parte de nuestro estudio,
sería el seguimiento y evaluación de gestión, actividades, operaciones, resultados de la utilización de recursos públicos. Recordemos que esta investigación tiene como base el buen uso de los recursos públicos, principalmente de los bienes específicamente, ¿no? ¿Ok? Vamos recordando otro poquito más, el control. Tenemos el control interno, también vale aclarar los tiempos de control, ¿no? Acuérdense que en las instituciones públicas tenemos 3 tiempos de control: el control previo, el control continuo, que es responsabilidad neta de la administración, y que posteriormente viene la auditoría externa o el control externo, que tiene que ver con el control posterior, y que en el Ecuador, en este caso, lo hace la Contraloría General del Estado. Ok, entonces al hablar de control nosotros tenemos que hablar de COSO, porque en el Ecuador COSO es el método o el sistema de control interno que se aplica, porque Contraloría definió dentro de sus funciones, que es la de expedir normativa para hacer el control, a COSO como el sistema de control interno. Entonces, COSO nos dice que control interno se define de manera amplia como un proceso llevado a cabo por el Consejo de Administración, la gerencia y otro personal de la organización, diseñado para proporcionar seguridad razonable sobre el logro de los objetivos de la organización. O sea, que las instituciones públicas, tenemos claro que en este caso es obligatoria su implementación, ¿no? Pero al implementar COSO o las normas de control interno, van a buscar una seguridad razonable en la consecución de sus objetivos, que es lo que queremos, ¿no? Y que en el sector público los objetivos principales están dados en base a ¿qué? A la satisfacción de las necesidades de la comunidad. Pero si nosotros aplicamos COSO, seguramente vamos a obtener efectividad y eficiencia en las operaciones, confiabilidad en la información financiera, cumplimiento con la normativa, los reglamentos, las normas y las políticas. Entonces, la investigación en primer paso trata del ambiente de control y la evaluación de riesgos, ¿verdad? Pero hagamos una recorderis de los componentes que tienen que ver COSO y de las normas de control interno, ¿no? Las normas de control interno están divididas en 6 componentes. Las normas 100, que tienen que ver con normas generales, las normas 200 con ambiente de control, las 300 con evaluación de riesgo, las 400 con actividades de control, las 500 con información y comunicación, y las 600 seguimiento, monitoreo, es decir, control del control. Acá tenemos el gráfico de lo que representa COSO, ¿no? Y nos las presenta como una pirámide, donde nos hace notar que el ambiente de control son las bases sólidas donde se va a asentar el control en la institución. Posteriormente tenemos la evaluación de riesgos. Eso también vale acotarles que en nuestro trabajo de investigación nosotros pudimos evidenciar que las entidades públicas no determinan sus riesgos a los objetivos institucionales, y es la propuesta que la voy a presentar a continuación, ¿no? Tenemos también información y comunicación, que debe ser en doble vía. Tenemos las actividades de control. Nosotros conocemos que en actividades de control, en todos los departamentos o en todas las áreas de las instituciones, hay normas de control interno que deben ser obligatoriamente aplicadas. Tenemos normas para presupuesto, tenemos normas para contabilidad, tenemos normas para tesorería, para talento humano, para proyectos, para tecnologías. ¿Ok? Entonces, y terminamos con el monitoreo, ¿no? Vamos a hablar rápidamente del ambiente de control en la parte teórica. ¿Y qué nos habla del ambiente de control, no? Es estas normas que van a propiciar que la institución se respire control, se maneje el control como una herramienta poderosa para salvaguardar o controlar el buen uso de los recursos públicos. Y tiene que ver principalmente con ¿qué? Con la motivación a la competencia, la participación de la junta directiva o comité de auditoría, que debe existir una unidad de auditoría interna en las instituciones. Tiene que ver también con la filosofía y estilo operativo de la gerencia, y debe tener una estructura organizacional, a más de delegación de autoridad, a más de políticas institucionales, van a hacer que si se implementen eso, va a haber un ambiente de control en la entidad, ¿no? Ok, vamos a la otra parte, que tiene que ver con evaluación de riesgos. Los riesgos, sabemos nosotros que hay riesgos internos en la institución
y riesgos externos a la institución. Entre los riesgos que nosotros pudimos notar en nuestra investigación, determinamos que hay un deficiente funcionamiento de los controles internos. Los controles internos no funcionan, no están haciendo su papel en las instituciones. También vemos riesgos externos que se nos escapan a nuestra administración, como por ejemplo fuentes de financiamiento, tecnología, nuevos procesos, ¿no? Nosotros principalmente nos centramos en ¿qué? En los riesgos internos, que sí podemos contribuir para que se mejoren, ¿no? Nosotros sabemos que los riesgos no se pueden eliminar, los podemos minimizar y podemos mitigarlos, y de esa manera aportar para que las instituciones cumplan con sus objetivos. Entonces, este tema a mí me parece muy importante, por eso lo voy a ampliar un poquito. En las normas 300 que tienen que ver con evaluación del riesgo, la metodología en qué consiste, en que primeramente tenemos que establecer los objetivos, y esos objetivos ¿dónde están dados? Están dados en los planes operativos de las instituciones, en los planes plurianuales. Entonces nosotros tenemos que determinar claramente cuáles son los objetivos institucionales, y esos objetivos institucionales determinar cuáles son los riesgos a que están expuestos. Cada objetivo va a tener sus riesgos, ¿verdad? Entonces, siguiendo la metodología, nosotros tenemos que medir y analizar esos riesgos. Tenemos que determinar cuál es la probabilidad de ocurrencia de esos riesgos y cuál va a ser el impacto a la institución si esos riesgos se volvieran realidad. Acordémonos que riesgos es la probabilidad de no alcanzar los objetivos deseados, ¿no? O sea, de que nuestros objetivos no se cumplan. Luego tenemos que determinar un plan de mitigación de riesgos, ¿mediante qué? Mediante implementación de controles, crear actividades de controles que mitiguen esos riesgos. Y finalmente, hacer un seguimiento a esas actividades de control. Ok, dentro de las actividades de control que nosotros en su momento, y dependiendo del resultado de la evaluación del sistema de control interno, vamos a determinar actividades de control que tienen que ver, que deben tener como característica revisión de desempeño, procesamiento de información, controles físicos, separación de funciones, políticas y prácticas de recursos humanos, y entre otros, ¿no? Ok, ahora sí vamos a la propuesta. Vamos a la propuesta. ¿Qué es lo que proponemos nosotros? La metodología para evaluar el sistema de control interno, que si bien es cierto no es que nosotros la creamos, ¿no? Porque la metodología sí existe, pero lo que acabo de decir es que no es implementada en las instituciones antes de que la Contraloría haga las actividades de control que realiza. Entonces, ¿qué proponemos? Que dentro de esa metodología primeramente se determinen las áreas a evaluar. Nosotros lo hicimos en el grupo de bienes, ¿no? Que principalmente dentro del catálogo de cuentas se lo considera como bienes de larga duración, y que también nos apegamos un poco a las existencias. Entonces tenemos que definir los procesos. Muchas instituciones no definen sus procesos, no los tienen descritos ni de forma gráfica ni de forma analítica. Entonces eso hay que hacerlo para que cuando nosotros podamos evaluar esos procesos ya estén descritos, ¿no? Vamos a determinar el establecimiento de los controles claves. ¿Qué controles claves existen en la institución antes de la evaluación? Tenemos que determinar una muestra. Sabemos que en las instituciones del sector público los bienes son múltiples, ¿no? Yo diría en grandes cantidades, y no podríamos hacerle a todos de ellos, por lo cual determinamos primeramente el universo y luego determinaríamos una muestra para poder ejecutar la metodología. Vamos a determinar el nivel de cumplimiento de los controles que en el momento ya existen. Vamos a establecer también el nivel de confianza y el riesgo de control que está en ese momento, y determinar las áreas críticas donde tenemos que adentrarnos, ¿no? Ok, entonces los métodos que actualmente existen y que sabemos que se pueden aplicar en este caso son los cuestionarios de control interno, descripciones narrativas, diagramas de flujo, atributos funcionales de referencia AFR. Nosotros, para nuestra investigación, determinamos que el mejor método de evaluación y que lo aplicamos son los cuestionarios, y es esa parte de nuestra propuesta. Para aplicar este cuestionario no es otra cosa que tomar las normas de control interno
del área que vamos a evaluar y generar esas normas en son de pregunta. Y luego tenemos que entrevistarnos con los encargados de las áreas que vamos a evaluar para realizar las preguntas del caso, ¿no? Siempre y cuando ustedes saben que son auditores, no nos sirve solamente que nos contesten si sí o si no, sino que necesitamos evidencias. Y las evidencias tenemos que tenerlas para poder realmente darle una calificación a esa pregunta. Y las preguntas van a estar evaluadas de la siguiente manera. Uno, cuando la contestación o las evidencias nos digan que son deficientes, o sea, que no están cumpliendo con la normativa. Dos, cuando es básico. Tres, cuando es confiable. Cuatro, es cuando es muy confiable. Cinco, cuando es óptimo, o sea, cumplen a cabalidad, ¿no? Y seis, que no aplica en ciertos casos que son normas que no tienen relación con la entidad a la que vamos a evaluar. Ok, aquí tenemos un ejemplo de una institución que hicimos, porque hicimos a varias. En este caso, y como les dije al inicio, nuestra razón de ser de esta investigación son los bienes. Hicimos la norma 406, Unidad de Administración de Bienes. Entonces, generamos las preguntas ¿en base a qué? En base a las normas de control interno. Por ejemplo, la entidad cuenta con una unidad encargada de administración de bienes. La respuesta en ese caso fue que sí existe, por lo cual le calificamos 5, que equivale a óptimo. Y fuimos a las evidencias, ¿no? O sea, realmente, a ver, enséñeme, demuéstrame que realmente tienen una unidad de administración de bienes. Por supuesto, ¿qué nos entregaron? El orgánico funcional, en donde se demuestra que existe la unidad. Pero no nos quedamos ahí, pues fuimos a comprobar a la unidad físicamente, entramos, conversamos con el encargado y nos dimos cuenta que realmente la entidad sí cuenta, ¿no?, con esa unidad. Por lo del tiempo vamos a hacer dos. Hicimos la otra pregunta: ¿se define en forma clara las responsabilidades y estas son adecuadamente conocidas por el personal del área de la unidad de control de bienes? Asimismo nos contestaron que sí existen el manual de funciones, que las funciones están definidas y que los funcionarios o los servidores públicos las conocen y que en términos generales las aplican. Por eso también le dimos una calificación de 5. Y así como ustedes pueden ver, solamente para la norma 406 generamos 10 preguntas a las cuales a cada una la calificamos en base a las evidencias que obtuvimos y llegamos a una calificación total, en este caso de 46. Este es un ejemplo nada más, ¿no? Entonces, ¿qué obtenemos con esa calificación? ¿A dónde nos lleva? Eso nos lleva a determinar el grado de confianza o el riesgo a que está expuesta esa unidad en base a esa norma. Y para eso utilizamos una fórmula que tiene que ver con la calificación porcentual, que es igual a la calificación total por 100 dividido para la ponderación total. En nuestro caso, el resultado fue el siguiente. La calificación total fue de 46, como ustedes vieron en el cuadro que pasó, por 100 dividido para 50. ¿Por qué dividimos para 50? Porque si se dieron cuenta eran 10 preguntas y la calificación máxima que se pudo haber obtenido era 5, entonces 10 por 5 era 50, es lo máximo que se podía haber alcanzado. Entonces dividimos, en este caso 460, 46 dividido para 50 y nos da el 92%. Pero ¿qué nos explica ese 92% o qué nos dice? Entonces nos vamos a la siguiente tabla y nos determina que el riesgo o el grado de confianza va a estar dado de la siguiente manera. Si la calificación total es de 15 a 50, el riesgo va a ser alto y el grado de confianza bajo. Si nos da de 51 a 75, el riesgo va a ser medio y el grado de confianza medio. Que el riesgo es bajo y que el grado de confianza es alto. Entonces, prácticamente en este ejercicio, porque hicimos otros también y los resultados fueron diferentes, pero no puedo presentar todos por cuestión de tiempo, prácticamente las acciones de control o las sugerencias que tendríamos que dar no serían de mayor importancia, porque nos está diciendo que el sistema de control interno está implementado primeramente, y segundo, que funciona y que está funcionando muy bien, ¿verdad? Pero también otra vez repito, podría ser lo contrario, que nos dé una calificación de 30, de 40, de 50. Entonces las cosas serían diferentes y nosotros tendríamos que ahí sí aplicar medidas de control.
En este caso, ya armamos nuestra cédula, donde vamos a tener los componentes que fueron evaluados, los riesgos y su fundamento, y los controles que deberíamos implementar. ¿En base a qué? En donde las respuestas fueron deficientes, tal vez básicas o hasta regulares. Ahí podríamos recomendar. Repito, en este ejercicio la calificación fue alta, por lo cual no hay mayor aportes, ¿no? Tenemos que terminar haciendo una matriz en donde vamos a determinar los responsables de quienes van a elaborar o a implementar esas actividades de control. Vamos a dar las recomendaciones de lo que tienen que hacer, las actividades que deben realizar para acoger la recomendación, el plazo en que deben ejecutarlas y la aceptación, por supuesto, que haya una firma de responsabilidad que la persona acepta y que las va a realizar, pues, ¿no? Y después vamos a determinar la evidencia, si las cumplieron o no las cumplieron. Ok, entonces, como conclusiones, ¿qué podemos decir? Que la implementación de las normas de control, que aun cuando es de obligación, porque así la Contraloría lo dice, es de obligación su implementación y su funcionamiento, en muchas entidades públicas no funciona, tanto las de ambiente de control, tanto principalmente las normas 300, pudimos evidenciar que casi nadie ejecuta esas normas. Y de paso la 406, ¿no? Entonces, como conclusión final, ¿qué les puedo decir, chicos, audiencia? Que antes y previo a una auditoría de Contraloría, la institución debería evaluar su sistema de control interno, utilizando esta metodología que nosotros proponemos. ¿Con el fin de qué? Primeramente, de que la institución cumpla con sus objetivos, respete la normativa, salvaguarde los recursos públicos y más de eso a los servidores públicos, porque los servidores públicos, si no nos acogemos a esto, vamos a estar expuestos a responsabilidades y nadie queremos que nos responsabilicen, ¿no? Recordemos, hay responsabilidades administrativas, que la sanción puede ser de 1 a 20 salarios básicos unificados, llegando a la institución por incumplimiento de una norma, o llegar a una responsabilidad civil culposa, que no es otra cosa que el incumplimiento de la norma más un perjuicio económico a la institución, y que luego tendríamos que responder por ese perjuicio, y de algo que yo creo que todos nunca quisiéramos pasar, de un indicio de responsabilidad penal, ¿no? Porque eso sí sería lo más nefasto. Ese es nuestro aporte, compañeros. Les agradezco por su atención. Gracias.